Nekuda Neshama es una escuela virtual donde vamos a tratar de enseñar cómo evolucionar en una forma individual a través de una vinculación y poder evolucionar y progresar espiritualmente. El día de ahora vamos a hablar acerca del tema del alma. ¿Qué es el alma? Vamos a tratar de explicar en un nivel más profundo porque lo hemos tratado con relación al espíritu, con relación a la inteligencia, pero no lo hemos tratado en una forma muy particular. El día de ahora vamos a hablarles acerca del alma. Vamos a tratar de hacer referencia en las diferentes culturas o diferentes tradiciones. Vamos a partir de la India y de la parte hebraica. Brahma, que significa la parte de la creación para el Trimurti dentro de la parte de la tradición Vedanta hindú, se dice que fue la persona que creó a los universos, Brahma. De ahí viene el aspecto basado de lo que significa la parte de la conexión del alma, que es la parte creadora. Pero como esta es de origen femenino, se dice que Brahma tenía su consorte que se llama Saraswati, que representa la energía del conocimiento, de la sabiduría. Es así como el alma está representando con esa sabiduría infinita. Vea usted qué relación tan grande existe. Abraham, Brahman, Brahma, Abraham. Abraham, el patriarca hebreo que fundó 3 religiones, la parte de la cultura judía, del Islam y del catolicismo o cristianismo, que están basados en las 3 grandes religiones monoteístas. ¿Quién fue su esposa de Abraham o Abraham? Sara. ¿Quién es la esposa o consorte de Brahma? Saraswati. Es así como hay una analogía en esta parte del alma. Vamos a ver la parte de la cosmogonía y cosmovisión hebraica acerca de la parte del alma. Se dice que hay algo que se llama la Shejinah y podríamos traducirlo en términos como un poco más amplios y en un sentido como más operativo y práctico. Podríamos decir que la Shejinah es la creadora del universo. Si existe un creador, ese creador tiene una creadora como consorte, así como Brahma tiene a Saraswati, así la parte en la concepción cabalística se dice que había un creador que era el deseo de compartir, vámosle poniendo de esa forma, y había como una vasija que era el deseo de recibir. Eso es muy importante que lo podamos como entender, dimensionar, porque esto nos va a explicar mucho cómo ven la concepción del alma en el sufismo y en la parte del Islam para poder completar esta concepción de la vasija. Se dice que la vasija era el deseo de recibir, es decir, esa infinita necesidad de recibir y que el creador, que es la parte de lo que representa el principio, era el deseo de compartir. Cuando esa vasija adquirió la temperatura de la parte de ese creador, es decir, como imaginemos una taza que le ponemos agua caliente, tiramos esa agua caliente, pero ya la taza adquiere la temperatura del calor. Es así como esa vasija se reveló ante esa luz y dijo, yo ya no quiero que me des, ahora quiero yo revelar mi propia luz, y generó lo que se llama el Zinzun o la gran explosión para que esa vasija se multiplicara en miles y miles de millones de vasijas y que cada vasija tiene una porción en un sentido del alma, es decir, que cada
pedazo de vasija es un pedazo de alma en cada ser humano. Eso es importante que lo entendamos porque entonces esa alma tiene dos connotaciones muy grandes. Una del deseo de dar, pero tiene otra parte del deseo de recibir. Imaginemos que esa taza, entendiéndola como un cuerpo que adquirió su temperatura, no todo adquirió ese deseo de recibir, y entonces en la parte de querer compartir hay una parte del alma que comparte, que es la parte de la razón de ser, pero hay otra parte degradada del deseo de recibir que en la parte del sufismo lo explican en una forma más sencilla. Esta alma es conocida en la parte de la Kabbalah como la Neshama, y existen 5 niveles de alma o 5 como evoluciones del alma, empezando por la más básica, que es Nefesh, luego Ruach, que tiene que ver con el espíritu, con la parte del soplo de la vida, y luego la misma Neshama, y luego Hayah y Yehadá, que son los 5 niveles del alma. Requieren toda una explicación y todo un sentido profundo, que son 5 como clasificaciones del alma. Eso es importante entender, que el alma es la parte de la conexión que existe en el ser humano de la parte creadora del origen. Es decir, si nosotros observamos este principio, el objetivo de la parte del alma es revelar luz, es compartir. De ahí viene una pregunta muy importante, que es ¿qué hemos hecho nosotros en este mundo y qué hemos revelado de esa porción que cada uno trae como co-creador de este universo? Más adelante voy a retomar este tema. Ahorita tan solo voy a dar como una introducción en las diferentes culturas. Pasamos al mundo de la tradición china taoísta, donde nos conectamos directamente con el Tao, y el Tao representa esa magnitud análoga al alma que tiene que ver con la parte de la inmortalidad. Para la parte metafísica china es muy importante conectar con esta parte de un término llamado animista, o la parte del ánima, como se conoce en latín, la parte traducida del alma, que representa esa parte como viva o el espíritu vivo de la naturaleza. Para el taoísmo es importante entender que todo es un reflejo de la naturaleza, y que la naturaleza hasta cierto punto es inmortal. Nosotros podemos ver al sol y los científicos dicen que posiblemente va a durar miles de años, pero ¿quién va a durar esos miles de años para ver si el sol se va o no se va? La realidad es que el espíritu del sol, el espíritu del agua, el espíritu del fuego, son espíritus que son energías eternas. Es así como el Tao dice que todo aquello que va acorde y fluye con la naturaleza, fluye con la parte de la eternidad. Eso es muy importante. Y para la parte del Tao, como la parte del sufismo, es muy importante el equilibrio en una forma perfecta para lograr una armonía con el alma. Los excesos son los desequilibrios, aún en bondad y aún en negatividad. Un aspecto de mucha bondad en exceso trae negatividad, un exceso de negatividad pues trae aún más negatividad. Es por eso que la parte taoísta representa el fluir en un equilibrio perfecto con la naturaleza, y es donde vamos a conectar energéticamente con esa fuerza, con esa luz y con esas bendiciones de energía a través de la conexión con esa naturaleza, a través de manejarnos en una energía circadiana conectada a esas fuerzas de la naturaleza. Por otro lado, la parte egipcia
No hay propiamente una forma concebida como el alma, pero hay algo que es como la parte de la eternidad y que representa con la energía de Ren y que representa alcanzar ese estado de inmortalidad a través de hacer algo trascendental. Para los egipcios era muy importante que el nombre de uno quedara inscrito en los templos, porque era como una vibración el nombre que emanaba hacia la eternidad. Cuando alguien transgredía, como recuerdan la película de Moisés, que explica el Midrash, que es un texto de la tradición oral en la parte judía, nos dice que Parot o el faraón mandó a retirar el nombre de Moshe y quitó el nombre para quitarle esa posibilidad de la inmortalidad dentro de sus deidades del Egipto. Es así como hoy en día se utiliza mucho en esta parte de la magia, de la brujería, colocar el nombre de la persona, utilizar en magias poniendo el nombre, la fecha del nacimiento, que eso es como muy importante para el mago operar, para que le digan a los espíritus a través de ese registro que está conectado en esa parte del ánima. También se dice que si uno quiere conectar con el alma de la persona, el alma de la persona también está muy ligada a esa parte femenina, esa parte de la mamá, y tan solo hay que invocar. Si es una persona que está un poco como desequilibrada, esa persona se le dice, por ejemplo, Rocío, hija de Esther. Entonces ya invocan a la energía del alma, de la mamá y conectan con una fuerza y con un poder muy grande. Para el sufismo, aquí está como la clave en esta parte del sufismo. El sufismo, el alma lo ven como una globalidad. Se dice que nosotros no somos de este mundo, que hemos venido a cumplir una misión, que muchas veces no conocemos cuál es esa misión. El estar despiertos y darnos cuenta que nosotros no somos seres terrestres, sino somos seres celestiales, ese es el gran despertar dentro del sufismo que nos va a conectar con esa alma. Pero ese proceso del alma y del ánima está como conectado en 4 principios básicos, que viene siendo la parte del espíritu, que es fundamental, el brillo que está basado en el conocimiento, en la sabiduría. Cuando usted tiene sabiduría, cuando entiende algo, brilla su espíritu y le lleva a tomar determinaciones fuertes. Esa es la parte del espíritu y que va a tener como un sentido como de mucha grandeza, de mucha evolución y de mucho crecimiento, para entrar en este contexto energético de mucha luz y de mucha conexión en su vida. Esta parte, conocida como la parte de Ruach, es una parte muy importante porque es esa energía vibrante de la parte del espíritu. Luego viene la parte de la mente, que es muy importante porque es la inteligencia. Luego el corazón y por último el ego. Es decir, si las ponemos en el orden como lo maneja el sufismo, es el corazón, que es un corazón totalmente físico, pero también es un corazón, podríamos decir, metafísico o interior, que representa los deseos, los anhelos de ayudar, de apoyar, de servir. El buen corazón, que es una parte del proceso de la evolución, y un corazón puede ser como de necesidad, de deseo, que es otra cosa como muy distinta a la aspiración de la evolución interna. Del corazón pasamos al espíritu, que es esa energía brillante de transmutación, de evolución. Luego está la parte de la inteligencia, que representa esa capacidad de ver la vida, de observarla, de entenderla, de conocernos, de escudriñarnos qué es lo que debemos de mejorar,
de crecer, de entender los procesos, de las sugerencias para una modificación, y de esa modificación surja un cambio de conducta, y de ese cambio de conducta una decisión para ser otra persona en este mundo. Llegamos al punto esencial donde hay un cruce de la Shejinah en el sentido de la primera creación. Vamos a hacer un poco una mezcla árabe-hebraica que de alguna forma pues ellos tienen también esa misma cosmogonía, la parte de la Shejinah, donde antiguamente la Shejinah, que representa la primera creación, nosotros conocemos una creación bíblica que es cuando dijo Hashem, hágase la luz, y se hizo la luz, y al segundo día creó los ángeles, y así sucesivamente fue creando las cosas hasta llegar a su séptimo día, que fue el día del descanso, el Santo Shabbat. En la primera creación, no hablo de esta segunda, se dice que existía solamente la luz y la vasija, y que era como la pareja perfecta, era como yo doy, yo recibo, yo doy y yo recibo. Y se dice que ese deseo de recibir en manera de vasija está conectado con esa parte del origen, de la causa de esta parte de este universo. Es decir, que este universo se divide en dos fuerzas, una fuerza muy grande de compartir y una fuerza muy grande de recibir. Cuando hay una unión de deseo de compartir y de deseo de recibir, hay una alquimia perfecta, hay una conexión perfecta. El problema es cuando una persona quiere dar y la otra no quiere recibir, o cuando la persona quiere recibir y la otra persona no quiere dar. Entonces no se da esa alquimia perfecta. Muy bien, vamos a poder explicar algunos misterios que no se pueden entender, que no hay lógica de entendimiento para entender un poco esta parte del alma, que no es mala, pero que puede haber cierto desequilibrio energético y que puede generar como un fractal negativo del alma, y que puede como hacer como un alma artificial, y que se ha creado esa alma artificial, y que tendríamos que explicar un poco más profundo el tema alienígena, y que lo vamos a decir en una forma sencilla para no dejar huecos y dar como una explicación, pero después de ahí podemos explicar. Se dice que en un origen Adán y Jabá, o Adán y Eva, estando en la parte del paraíso, vino Nahash, la serpiente, y entonces ellos fueron expulsados de el paraíso, y se dice que fueron más de 120 años fuera de este plano terrestre a otros mundos. Crearon, se cruzaron o tuvieron mezclas de linajes, es decir, tuvimos medios hermanos, pero esos medios hermanos no tenían esa visión o esa conexión con la vasija, es decir, no eran parte de esta creación, sino de otra creación. Entonces no tenían esa parte de esa ánima, de esa parte del alma. Entonces lo que hizo Adán fue una mezcla que no fue la adecuada, y entonces fue donde se crearon esos mundos como alienígenas. Esto es importante entenderlo porque todo va a estar como atado en esta parte. Nosotros nos quejamos mucho y que no entendemos mucho, tendemos mucho en una sociedad epigenética totalmente eurocéntrica, colonial y anglosajona, a pensar en términos duales, bien y mal, bien y mal. Así como lo más sagrado y lo más demoníaco, lo más lúcido y lo más oscuro, y que de alguna forma, ahora que está la igualdad de géneros, de no discriminación hacia el lado de la oscuridad. Déjeme explicarle poquito para que no vaya a crearle un tipo de confusión. Se dice y se habla de una Nahash, y que esa Nahash era como la serpiente y que era como la mala de la película.
Pero ¿quién era Nahash verdaderamente? Nahash fue esa energía que acompañó al mundo alienígena, a Adán y a Eva, y fue la que también trajo a este mundo a seres alienígenas, y que de alguna forma esa parte profunda de Nahash no podía ser tan mala como se describe en la Biblia o en la Torá, porque estaba en el paraíso. ¿Por qué una persona que está en el paraíso va a ser de origen maligno? Y posteriormente hasta le dan la etiqueta que mismo Nahash era Hashatán. Pero ¿cómo ese Hashatán iba a estar en esa parte del paraíso? Y se dice que si existe un padre que es misericordioso, ¿cómo voy a poner a mis hijos con alguien en peligro? Pues no. La Nahash representa la sabiduría, representa el conocimiento eterno, representa a esa parte del conocimiento sagrado profundo. Muy bien, vamos entendiendo gradualmente estos principios. No estoy defendiendo nada, pero estamos revelando luz en conocimientos profundos para entender de a poco los misterios de la vida. Se habla por un lado que está el sendero de la mano izquierda, el sendero de la mano derecha, el sendero conocido como el sendero de Abel y el sendero de Caín. Caín el inmortal, Caín el señalado. Se dice que cuando Caín mató a Abel, Hashem le puso una marca y le dijo: andarás por el mundo eternamente, es decir, le dio la inmortalidad. Existen esas dos energías, la energía del lado derecho, que es el deseo de recibir para compartir, y el deseo de recibir para sí mismo, que es la parte de la columna del lado izquierdo. Muy bien, de aquí dicen que existe del lado izquierdo un ángel que cayó y le llaman el ángel caído. Algunos le dicen Lucifer, Luzbel, que significa luz bella, y que en algunos rituales se ha manejado en latín hablando de esa parte luciferiana y que suena como feo por esos valores epigenéticos, pero que es una luz bella. Muy bien. Esa parte energética de la negatividad tan solo es el deseo de recibir. Cuando usted tiene un solo deseo de recibir, está conectado con esa energía. A ver, dígame, ¿es mal que usted en este momento de su vida tenga hambre y tenga el deseo de recibir? ¿Es malo eso? ¿Es malo que usted en este momento no tenga una casa y tenga el deseo de recibir para tener una casa? ¿Es malo que en este momento usted no esté casado, no tenga pareja y desee una pareja? ¿Es malo? Pues esa es la energía del Satán que le venden como que es malo, negativo. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que esas energías aparentemente de oscuridad, como Nahash, como la energía del otro lado, están conectadas con la vasija, porque la vasija, que es nuestro origen de nuestra Neshama, de nuestra alma, es ese deseo de recibir que después se convirtió en un deseo de compartir. Es así como en la parte del Islam, al ánima o a esa parte del alma se le conoce como a esa parte de las emociones del ego para conectarnos a un deseo de recibir. Cuando ese deseo de recibir es totalmente en un exceso, se convierte en negatividad. Cuando ese deseo de recibir es en una austeridad extrema, es decir, que no tenemos lo mínimo, se vuelve negatividad. Es decir, que vámosle llamando a las cosas por su nombre. Si intervienen en estos conceptos varias culturas
como la parte taoísta, como la parte egipcia, vamos a poder tener un equilibrio y vamos a decir que la forma de llevar esa parte del ánima es una parte del equilibrio. No por decir yo no tengo ego, voy a permitir que me pisoteen y me hagan pedazos. Jamás. Hay algo que se llama dignidad. Eso no es humildad, eso no es así como misericordia o es un exceso, que esa es la verdadera oscuridad. Entonces podríamos como decir que el trabajo del alma es el trabajo del equilibrio perfecto entre el deseo de recibir con el deseo de compartir en una forma equilibrada. Pero como venimos a gestionar y a crear en estos mundos paralelos, tenemos que pedir mucho para tan solo quedarnos con lo que necesitamos y lo demás dejarlo fluir y compartir. Es decir, que si yo tengo información para poder contemplar la vida 20 años, recreándome con esta información, pues la voy a compartir 20 años a miles de personas y entonces yo estoy en un equilibrio perfecto. Si yo tuviera abundancia para vivir yo 20 años y me sobraran para vivir otros 20,000 años, pues tendría que compartir ese exceso. Entonces vamos a ver que es ahí cuando hay como una confusión acerca de lo que podrían ser estas emociones que fueron creadas por esos mundos alienígenas y que le dieron ese poder a ese ego ficticio y nos dieron como un desequilibrio y decir, esta vida de los 5 sentidos es la real, la vida metafísica, la vida del más allá, que está representando la vida eterna del alma, esa es como ilusión. Y luego hay confusión, que si cuando una persona se muere, ¿qué pasa con el alma? Pues es que nosotros no somos cuerpo, este cuerpo es prestado. Nosotros somos corazón, somos mente y somos alma. Entonces nosotros nos vamos como en el sueño. Usted cuando duerme no deja de vivir. Nada más su cuerpo está suspendido. De igual forma es este trabajo del alma. Es así como hay una pequeña confusión con esta parte de las emociones y es lo que se traduce precisamente en latín como el ánima, las emociones que no son un origen natural, son un origen ficticio que espejean a la Shejinah en esa gran vasija de deseo de recibir, pero nosotros la tenemos que entender en el plano interno superior para compartir y para dar. Así que en esta lección hemos visto esta parte de la inmortalidad del alma, que para los egipcios era Ren y que representa esa naturaleza que no termina y no deja de existir, llamada el mundo del animismo, como el mismo sol, la misma agua que fluye en el río, el aire y la naturaleza, en un equilibrio perfecto para conectarnos a crear en este mundo cosas maravillosas, revelar luz, hacer cosas que no hayan existido anteriormente. Ese es su verdadero poder del alma. Usted tiene esa capacidad, revelar y crear cosas distintas en este mundo. Tiene también la capacidad de ser inmortal y de viajar por el tiempo, por el pasado, presente y futuro en multiversos simultáneamente. Es así como usted tiene que trabajar esa parte inferior que está como espejeada por la parte de la Shejinah, por eso tiene tanta como congruencia, porque nos hace recordar cuando nosotros éramos una vasija primitiva y que teníamos tan solo el deseo de recibir y las emociones que no son de origen
realmente espiritual y trascendente, sino son de origen alienígena, es lo que nos ha venido a confundir y a manejarnos mucho con lo que esto es mío, yo soy así, yo no cambio, ¿por qué me quieres cambiar? Yo soy de esta forma, cuando en realidad muchas veces vivimos en una sociedad robotizada y que nos vendieron la idea de que tú tienes que ser de tal forma y nos olvidamos de la originalidad. Yo por eso les digo que ustedes tienen que ser unas personas auténticas, ser ustedes mismos, no necesitan imitar a nadie, son seres únicos, irrepetibles en esta existencia. Es por eso que damos estas lecciones del alma para encontrar esa autenticidad que existe en ustedes. Se despide su amigo y servidor Miguel Ángel Aguayo, habiendo creado un contacto de Neshama a Neshama, de alma a alma, revelándole estos pequeños secretos, esperando aportar paz y armonía en su interior y revelar luz para una mejor evolución en su destino y que algún día pueda vivir esta vida con el mínimo dolor, con el mínimo sufrimiento y capitalizando esas necesidades en revelaciones de luz. Muchísimas gracias.